Imagina despertar un día y que tu ciudad esté completamente vacía, las casas intactas, los templos en pie, las calles en silencio. No hay cuerpos, no hay señales de batalla, solo abandono. A lo largo de la historia, civilizaciones enteras desaparecieron, imperios poderosos, millones de personas, conocimiento avanzado y luego, nada. Hoy vamos a explorar 5 civilizaciones que se apagaron misteriosamente y al final entenderás algo inquietante. Tal vez su historia podría repetirse. En medio de la selva de Centroamérica, pirámides gigantes se elevan sobre el verde infinito. Ciudades como Tikal y Chichén Itzá dominaron durante siglos. Eran astrónomos brillantes, arquitectos precisos, maestros del tiempo. Y entonces, en el siglo IX, muchas de sus grandes ciudades fueron abandonadas. No destruidas, no incendiadas, abandonadas. La selva comenzó a reclamarlas. Algunas teorías hablan de sequías extremas, otras de guerras internas. Pero aquí está lo inquietante. Los mayas no desaparecieron como pueblo, solo colapsó su sistema. ¿Puede una civilización caer desde dentro? Hace 4000 años, existió una de las ciudades más organizadas del mundo. Calles rectas, drenajes avanzados, planificación perfecta y luego, silencio. No hay evidencia clara de invasión. No hay murallas destruidas, solo abandono. Algunos creen que los ríos cambiaron su curso, otros que el clima los obligó a irse. Pero lo extraño es esto: nunca dejaron un registro claro de su final. Es como si el tiempo hubiera arrancado la última página. En medio del océano, gigantes de piedra miran al horizonte. Algunas estatuas pesan más de 70 toneladas. ¿Cómo las movieron? ¿Cómo las levantaron? Pero el verdadero misterio no son las estatuas, es el colapso. La isla perdió sus bosques, sus recursos, su equilibrio, y la población disminuyó drásticamente. Tal vez fue uno de los primeros colapsos ecológicos provocados por el ser humano. Una sociedad que consumió más de lo que podía regenerar. ¿Te suena familiar? En los acantilados del actual Estados Unidos, una cultura construyó viviendas impresionantes, seguras, elevadas, organizadas, y un día se fueron. No hay evidencia clara de exterminio, solo migración. Sequías prolongadas pudieron hacer lo imposible. A veces el enemigo no es otro imperio, es el entorno. En la isla de Creta, floreció una de las primeras civilizaciones europeas. Arte vibrante, comercio marítimo, palacios majestuosos. Y entonces, una erupción masiva cambió todo. Tsunamis, ceniza, destrucción. No fue el final inmediato, fue el comienzo de una caída lenta. A veces el colapso no llega en un solo día, llega en etapas. En medio del desierto de Jordania, una ciudad fue tallada directamente en la roca. Su nombre, Petra. Durante siglos fue un centro comercial clave entre Asia y el Mediterráneo. Controlaban rutas de especias, seda y metales. Eran ingenieros brillantes. Crearon sistemas para recolectar y almacenar agua en pleno desierto, y luego desaparecieron de la historia principal. No fue una destrucción total, fue algo más silencioso. El comercio cambió, las rutas se movieron, la economía cayó, y Petra fue quedando vacía. A veces, una civilización no cae por guerra, cae porque deja de ser necesaria. Hubo un tiempo en que los hititas rivalizaban con Egipto. Firmaron uno de los primeros tratados de paz conocidos en la historia. Tenían ejército poderoso, tecnología avanzada en hierro. Y entonces, en el siglo XII a.C., su imperio colapsó casi por completo. Las ciudades fueron abandonadas. El poder desapareció. Algunos historiadores creen que fueron invasiones de los llamados pueblos del mar. Otros creen que fue una combinación de crisis climática y colapso económico. Durante siglos, el mundo olvidó que existieron, hasta que arqueólogos redescubrieron sus ruinas. Imagina desaparecer tanto que la historia misma te borre. Hace más de 13.000 años, una de las primeras culturas conocidas de América floreció, la cultura Clovis. Expertos cazadores,
herramientas sofisticadas para su tiempo, y de repente, desaparecieron. Algunos científicos creen que fue por el cambio climático al final de la última era glacial. Otros sugieren un impacto de meteorito. Algunos creen que simplemente evolucionaron hacia otras culturas. Pero su desaparición sigue siendo un misterio parcial. A veces no hay ruinas gigantes, solo herramientas enterradas y preguntas sin respuesta. En lo que hoy es Etiopía, existió uno de los imperios más poderosos del mundo antiguo. Controlaba rutas comerciales entre África, Arabia y el Mediterráneo. Eran ricos, influyentes, respetados, y luego, el comercio cambió. Las rutas marítimas desplazaron las terrestres, el poder económico se debilitó, y el imperio se fue apagando lentamente. No siempre el colapso es violento, a veces es económico, invisible, gradual. En el siglo XII a.C., el mundo antiguo comenzó a arder. Imperios poderosos colapsaron casi al mismo tiempo. Ciudades fortificadas fueron incendiadas, rutas comerciales desaparecieron, y en los registros egipcios atacaron Anatolia, el Levante, intentaron invadir Egipto y luego desaparecieron. Mucho antes de los mayas y aztecas, existió una cultura considerada la madre de Mesoamérica. Los olmecas tallaron enormes cabezas de piedra de hasta 20 toneladas. Desarrollaron símbolos tempranos de escritura, influyeron en culturas posteriores y luego desaparecieron alrededor del 400 a.C., pero su influencia continuó en civilizaciones posteriores. Es como si su cultura muriera, pero su legado sobreviviera. En la antigua Grecia, antes de la filosofía clásica, existieron los micénicos, guerreros poderosos, fortalezas impenetrables, riqueza y expansión. Y entonces, alrededor del 1200 a.C., sus palacios fueron destruidos, ciudades incendiadas, sistemas administrativos colapsaron. Comenzó lo que se conoce como la Edad Oscura griega. En el altiplano andino, a casi 4000 metros de altura, existió una ciudad monumental, Tiahuanaco. Construyeron templos de piedra perfectamente encajados, monumentos alineados con el sol. Dominaron uno de los entornos más duros del planeta y prosperaron. Durante siglos, las lluvias comenzaron a fallar. El lago descendió. Los campos se secaron. No hubo una invasión devastadora, solo una sequía prolongada. Cuando el alimento escasea, la estabilidad se rompe. Y lentamente, la ciudad se vació. Hoy, sus piedras siguen en pie. Antes de que Roma dominara el mundo, existió una civilización poderosa en Italia. Los etruscos influyeron en la arquitectura romana, en su religión, en su organización política. Fueron avanzados, ricos, culturales, y sin embargo, no fueron destruidos en una gran guerra. No colapsaron por un desastre natural. Fueron absorbidos. Roma creció, se expandió, y poco a poco, los etruscos dejaron de existir como identidad propia. En el suroeste de Estados Unidos, existió un centro ceremonial impresionante. Chaco Canyon, grandes complejos de piedra, red de caminos extensos, astronomía alineada con los solsticios. Y luego, fue abandonado, sequías prolongadas, inestabilidad social, migración masiva. El centro de poder quedó vacío, las paredes permanecen, pero la vida se fue. Observa el patrón. Cambio climático, agotamiento de recursos, conflictos internos, desastres naturales. No fue un enemigo invisible, fue fragilidad. Y ahora mira nuestro mundo. Dependencia tecnológica, crisis ambientales, tensiones globales. Creemos que somos demasiado avanzados para caer, pero también lo creían ellos. Las ruinas no explican, solo advierten. Ninguna civilización es eterna. La pregunta no es si puede ocurrir. La pregunta es, ¿cuándo? Si nuestra civilización desapareciera en 1000 años, ¿qué encontrarían de nosotros?